Buenos Aires, 1811. La revolución está agonizando. Los realistas avanzan, la pólvora escasea y la libertad de América pende de un hilo. En el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, la ayuda no llegó por mar desde Europa, sino a pie desde el otro lado de los Andes. Cientos de soldados chilenos cruzando la imponente cordillera para apoyar a sus hermanos argentinos. Hoy nos vemos como rivales en todo lo que se nos ocurra: fútbol, economía, vino, etc. Pero antes de las copas y las fronteras, fuimos uno solo contra el imperio más grande del mundo. Esta es la historia de la Expedición Auxiliadora, el pacto de sangre que lo cambió todo. Pero para entender esta cruzada, primero debemos volver al origen, al caos de 1810 y las primeras juntas de gobierno. Por eso, hoy en Retrografiando, la Expedición Auxiliadora de Chile. La chispa estalló en mayo de 1810. En Buenos Aires, la Revolución de Mayo marcó el verdadero inicio de las acciones independentistas en el Cono Sur. El día 25 se proclamó la formación de la primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todo esto bajo la justificación oficial de resguardar los derechos del rey Fernando VII, quien por esos días estaba demasiado ocupado con las invasiones napoleónicas en la península ibérica como para preocuparse por sus colonias. Como primer presidente de esta junta fue nombrado Cornelio Saavedra. Y aquí debemos detenernos a hacer un pequeño paréntesis. Si eres chileno, es probable que a tu mente haya venido este Cornelio Saavedra, quien fue un político y militar que participó de la llamada Pacificación de la Araucanía, que, como ya sabemos, de pacífica no tuvo nada, y también participó en las batallas de Chorrillos y Miraflores durante la Guerra del Pacífico. Pero no es él de quien estamos hablando. Nos estamos refiriendo a este Cornelio Saavedra, quien fue un destacado militar y político argentino quien había nacido en Potosí, actual territorio de Bolivia. Este alcance de nombres no es casualidad, ya que el Cornelio Saavedra argentino fue abuelo del Cornelio Saavedra chileno. Esta confusión es común y por lo mismo es importante que lo aclaremos. Continuemos. La euforia independentista argentina no duró mucho, ya que casi de inmediato la Junta comenzó a ser amenazada por las fuerzas del virreinato que avanzaban desde el Alto Perú. 4 meses después de la formación de la primera Junta de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 1810, Chile formó su propia primera Junta de Gobierno. A diferencia de su vecino, la Junta chilena no sintió una presión inmediata. El virreinato de Lima estaba concentrado en apagar otros juegos, los levantamientos de Quito y la propia Buenos Aires. Bajo la presidencia de don Mateo de Toro y Zambrano, un anciano de aproximadamente 83 años, la sociedad santiaguina pudo disfrutar una revolución efímera y tranquila que se extendió por casi 6 meses, pero toda calma tiene su fecha de caducidad. En la mañana del 6 de febrero de 1811, una noticia que cruzó la cordillera cayó como un balde de agua fría sobre los entusiastas independentistas. El general Francisco Javier de Elío había desembarcado en Buenos Aires con una fuerza de 6.000 soldados. De Elío no era un recién llegado. Su conocimiento de la región era íntimo. Había sido comerciante en Buenos Aires. Había participado en la defensa del Río de la Plata durante la invasión inglesa de 1807 y se había desempeñado como gobernador de Montevideo. Este no era un enemigo cualquiera.
era una amenaza calculada que ahora se posaba sobre las Provincias Unidas. Apenas llegó la noticia a Santiago, los líderes de la Revolución chilena comprendieron la gravedad. Si la Junta Argentina caía, la emancipación americana se desmoronaría. Inmediatamente enviaron una carta al gobernador de Mendoza, don Javier de Rosas, preguntando si el desembarco de Elío era real y si requerían refuerzos chilenos. La respuesta del gobernador mendocino aclaró la situación y a la vez la complicó. Efectivamente, Francisco Javier de Elío había llegado nombrado virrey del Río de la Plata por la Junta de Cádiz. Sin embargo, no venía con un ejército de 6.000 hombres. Había llegado solo. El Cabildo de Buenos Aires desconocía su autoridad, obligándolo a instalarse en Montevideo y proclamarse virrey desde allí. Pese a que de Elío estaba contenido temporalmente en la orilla oriental, la Junta de Buenos Aires aceptó con urgencia el envío de tropas. ¿Por qué tanta prisa? Porque la amenaza era inminente. En una misiva fechada el 18 de febrero, apenas unos días después de la noticia, la Junta apremiaba el envío de refuerzos chilenos, confirmando un temor más grande. El ejército de 6.000 soldados que se temía ya venía en camino, directo desde España. Al conocer la inminente amenaza, la Junta chilena se puso inmediatamente a trabajar. Bajo la gestión de Juan Martínez de Rosas, se logró autorizar el envío de 400 soldados para apoyar la resistencia en Buenos Aires. La noticia fue comunicada a la Junta Argentina y la respuesta no se hizo esperar. Esa cantidad tal vez no sería suficiente. La réplica chilena fue tajante. Eso era todo lo que podían ofrecer. La razón: se había recibido información de que el virrey de Abascal estaba moviendo tropas hacia el norte, específicamente en la ciudad de Arica, una acción que resultaba directamente amenazante para el gobierno de Santiago. Paralelamente, se movió una figura clave. Un diplomático argentino llamado Antonio Álvarez Jonte había sido autorizado para levantar bandera de enganche en algunas ciudades chilenas. Originalmente, Jonte fue enviado por Buenos Aires con el propósito de incitar la revolución en Chile. Sin embargo, en el camino, mientras estaba en Mendoza aprestándose a cruzar la cordillera, se enteró de la ya formada Primera Junta Chilena. Pese a que su misión inicial había cambiado, Jonte continuó su viaje con un nuevo objetivo: reclutar voluntarios que estuvieran dispuestos a cruzar la cordillera y luchar por la causa. Inicialmente, la Real Audiencia, el gran bastión del realismo en Chile, se opuso con energía al envío de hombres. Este bloqueo político paralizó el trabajo de Álvarez Jonte, quien había proyectado sumar unos 2.000 chilenos para reforzar las tropas argentinas. Pero en medio del estancamiento, la causa encontró un aliado inesperado: un joven argentino estudiante de la Universidad de San Felipe y avecindado en Santiago, llamado Manuel Dorrego. La ayuda de Dorrego fue fundamental. En la noche del 9 de marzo de 1811, él mismo cruzó la cordillera con 98 chilenos y diversos insumos. Volvió antes de fin de mes y el 9 de abril regresó llevando otros 200 reclutas y suministros. Y en un tercer viaje sumó 104 soldados más. Al llegar el invierno, Jonte se quedó sin fondos para costear la compra de pólvora, un bien escaso en Argentina. Pero esto tampoco detuvo la operación. Muchos de estos envíos vitales fueron financiados por vecinos santiaguinos simpatizantes con la causa. Destaca un nombre en particular: don José Antonio de Rojas, el mismo que en 1780 había participado en la preindependentista Conspiración de los Tres Antonios. Es crucial recordar el contexto chileno en ese momento.
Todos estos sucesos se desarrollaban en medio de una agitada atmósfera electoral. Estaban a punto de celebrarse las primeras elecciones parlamentarias en la historia de Chile. Una novedad política cuya complejidad los propios vecinos apenas comenzaban a comprender. Como ya vimos, el envío de insumos y refuerzos encontró una férrea oposición en la sociedad leal a España. El disenso no solo se limitó a Santiago. En Valparaíso, el gobernador Juan Maquena, abuelo del célebre historiador Benjamín Vicuña Maquena, debió discutir largamente, pues los opositores argumentaban que las supuestas tropas de Helio aún no llegaban, invalidando así el argumento para el envío de refuerzos. 500 kilómetros al sur, en Concepción, la oposición realista también hizo su jugada. Se excusaron en que la ciudad vivía bajo constante amenaza de levantamientos indígenas desde la frontera. Y aquí es necesario hacer un paréntesis para explicar que, al decir la frontera, nos referimos al límite natural del río Biobío. Al norte de este estaba el territorio consolidado por la corona, con Concepción como su bastión. Al sur, salvo algunos enclaves, los españoles jamás pudieron consolidar su dominio debido a la indomable resistencia del pueblo mapuche. Por ello, Concepción vivía en permanente estado de alerta y conflicto, pero precisamente por esto, esa ciudad albergaba a los militares más preparados y experimentados de toda la Capitanía General de Chile. A pesar de toda la oposición, la Junta logró su objetivo. En Concepción se reclutaron 200 hombres del batallón de infantería, más 100 dragones del propio ejército de la frontera. Al mando de esta fuerza de élite fue designado el coronel graduado don Pedro Andrés del Alcázar. Sobre él, el historiador Benjamín Vicuña Maquena, ya mencionado en este video, fue contundente. De todos los soldados que han servido a Chile desde la época de su emancipación, ninguno ha sido más genuino ni más cabalmente soldado que el brigadier don Pedro Andrés del Alcázar. E incluso Bernardo O'Higgins escribió en una de sus cartas: este oficial, además de las apacibles circunstancias que le adornan, tiene pleno conocimiento de la frontera y un grande ascendiente sobre todos los habitantes. La columna del coronel del Alcázar, finalmente de poco más de 300 hombres, muy por debajo de los 800 inicialmente proyectados, pero la calidad de esa tropa compensaría su escasez. Entre sus filas se encontraban hombres que marcarían la historia chilena. José Joaquín Prieto Vial, quien en 1831 se convertiría en presidente de Chile. Junto a él, su cuñado, el capitán Manuel Bulnes Quevedo, padre de otro futuro presidente del mismo nombre. Y había un personaje más, del que ya hemos hablado en este canal: Vicente Benavides. Si el nombre te suena, es porque quizás viste nuestro video Piratas, Corsarios y Tesoros, primera parte. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Es fundamental no perder de vista a Benavides, ya que años más adelante se cambiaría de bando, volviéndose un feroz defensor de los intereses de la corona española. Recuérdenlo, porque su nombre volverá a aparecer en nuestra historia. La columna de Del Alcázar zarpó de Talcahuano y desembarcó en Valparaíso el 29 de marzo, preparándose para el cruce andino. Pero en Santiago el plan se desmoronaba. La noche del 31 de marzo de 1811, 130 soldados del cuartel San Pablo se negaron a marchar, y al día siguiente, 1 de abril, se sublevaron abiertamente contra la Junta. La rebelión, que había sido iniciada por un cabo de apellido Molina, fue rápidamente tomada por un teniente coronel llamado Tomás de Figueroa. Sin entrar en todos los detalles de este episodio conocido como el Motín de Figueroa, diremos que este acontecimiento culminó en un violento enfrentamiento en la plaza central de Santiago. En esta batalla participaron futuros héroes de Chile como Juan José y Luis Carrera. Su hermano José Miguel llegaría el 26 de julio, 4 meses después de estos acontecimientos. Los hermanos Benavente, Santiago Bueras
y Enrique Campino, entre otros. En medio del fragor de la batalla, el joven argentino mencionado anteriormente, Manuel Dorrego, sin formación militar, se puso al frente de un grupo de soldados leales, alentándolos y encabezando la lucha. El motín fue sofocado, pero el peligro no había terminado. Unos 30 rebeldes huyeron apresuradamente hacia Valparaíso, con un solo y claro objetivo: sublevar a las tropas del coronel del Alcázar. La mañana del 2 de abril, un destacamento de caballería de 200 hombres y un cañón volante salió de Santiago en una persecución desesperada. Alcanzaron a los fugitivos al otro lado de la cuesta del Prado. Los rebeldes se rindieron bajo promesa de clemencia y fueron devueltos como prisioneros. Sin embargo, otros sublevados que habían escapado antes sí lograron llegar a Valparaíso. El coronel del Alcázar, entendiendo inmediatamente lo ocurrido, los tomó prisioneros, asegurando la lealtad de sus tropas. Para evitar cualquier nuevo foco de alarma, la Junta de Santiago dictó una orden final. La columna de auxiliares debía seguir su marcha de inmediato hacia el Aconcagua y Mendoza, sin acercarse a la capital, bajo el pretexto de que Buenos Aires los reclamaba con urgencia. El teniente coronel Tomás de Figueroa fue tomado prisionero y fusilado. Un acto que horrorizó profundamente a la sociedad santiaguina e impactó en las elecciones posteriores. Los detalles del motín llegaron incluso a Buenos Aires, donde fueron publicados en la Gaceta de Buenos Aires el 25 de abril de 1811. Pero volvamos al coronel Pedro Andrés del Alcázar. La columna partió de Valparaíso, cuya cifra exacta se perdió en la historia. Algunas fuentes mencionan poco más de 300 hombres. Otras fuentes históricas manejan cifras cercanas a 500 soldados y unas pocas se aventuran a decir que fueron algo más de 800. Lo que está claro es que esta tropa fue y es conocida por varios nombres: la División Auxiliadora de Penco, las Tropas Disciplinadas o simplemente la División Auxiliadora de Chile. Esta unidad combinada, conformada por caballería ligera e infantería, estaba completamente uniformada y armada. No se trataba de milicia improvisada, sino de un contingente capacitado y experimentado. Los soldados se dirigieron a Santa Rosa de los Andes y comenzaron a remontar la imponente cordillera. A finales de marzo de 1811 llegaron a Mendoza y continuaron su agotador viaje. Finalmente, el 14 de junio de 1811 llegaron a Buenos Aires. El entusiasmo popular fue desbordante. El presidente de la primera junta, don Cornelio Saavedra, les dio una calurosa bienvenida. Los chilenos marcharon por las calles hasta la plaza principal, donde se les concedió un lugar de honor frente al cabildo. En una solemne ceremonia, juraron morir al lado de los argentinos para destruir la tiranía y defender la libertad. La primera junta reconoció a Pedro Andrés del Alcázar el grado de coronel y el contingente chileno fue bautizado oficialmente como el Cuerpo de Granaderos del Reino de Chile. Su primera misión fue ocupar la fortaleza, actual Casa de Gobierno, cumpliendo funciones de custodia. La alegría de la bienvenida se desvaneció rápidamente. Apenas 6 días después de su llegada, el 20 de junio de 1811, las tropas argentinas en el Alto Perú sufrieron una durísima derrota a manos del ejército realista de José Manuel de Goyeneche, el terrible desastre de Huaqui. Las fatídicas noticias alcanzaron Buenos Aires a mediados de julio, y por si fuera poco, el virrey Francisco Javier de Elío, atrincherado en Montevideo, ordenó que la capital fuese bombardeada los días 15 y 16 de julio. Afortunadamente, esta situación había sido prevista. El día 13, 2 días antes del ataque, se dio la orden de retirar el depósito de pólvora de la Casa de los Mixtos, el mismo lugar donde se alojaban las tropas chilenas, para reubicarlo. El destino
era la Basílica de San Nicolás de Bari, exactamente donde hoy se levanta el obelisco. Este era un sitio menos expuesto a las bombas. Esa misma noche, del 13, más de 100 cajones y barriles de este material tan escaso y delicado fueron rápidamente trasladados en carretillas con el vital auxilio de las tropas chilenas. La primera junta no resistió mucho la presión interna. El presidente Cornelio Saavedra salió de Buenos Aires el 26 de agosto a prestar apoyo al ejército del norte. Aprovechando su ausencia, sus adversarios tomaron el poder, depusieron a la Junta y establecieron el primer triunvirato el 23 de septiembre de 1811. Este primer triunvirato estaba compuesto por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso. En este clima de incertidumbre política pasaron los meses. El 9 de marzo de 1812, la fragata George Canning atracó en el puerto de Buenos Aires. En ella regresaba un hombre nacido en Yapeyú, Corrientes, que había sido llevado a España a los 5 años. Ahí se unió al ejército real a los 11 y a los 13 tuvo su bautismo de fuego, ofreciéndose voluntariamente para desactivar una mina bajo fuego enemigo en el sitio de Orán. Este hombre, un veterano con 22 años de carrera militar, participación en al menos 3 guerras e innumerables combates, regresaba a su patria. Él era el general Don José de San Martín. San Martín de inmediato ofreció sus servicios al triunvirato. El 16 de marzo, el organismo le otorgó el grado de teniente coronel y lo nombró comandante del escuadrón de granaderos, el cual debía organizarse. El nuevo escuadrón atrajo miradas. Inmediatamente, algunos soldados chilenos bajo el mando de Del Alcázar solicitaron la baja a su superior para unirse al naciente regimiento de granaderos. Entre estos chilenos emigrados estaban el capitán Miguel del Río, los tenientes Juan Arias y Juan María Rivera, los alférez Miguel Hidalgo y José María Boyle, y los soldados Francisco Olmos y Julián Alzogaray Coria. Un clima de inestabilidad política continuaba reinando en Buenos Aires. Esto, a pesar de que las escaramuzas y las batallas más duras se libraban lejos, en el norte, en las actuales provincias de Jujuy y Salta. Ahí, el coronel Martín Miguel de Güemes y su indomable caballería de gauchos, conocidos como los Infernales, presentaron una resistencia férrea. En total, Güemes y sus Infernales rechazaron al menos 6 invasiones realistas, deteniendo eficazmente los intentos de la corona por reconquistar los territorios del sur. La invasión napoleónica en la península ibérica había sembrado una incertidumbre que el primer triunvirato en Buenos Aires nunca logró disipar. La inestabilidad política desgastó rápidamente la confianza en el gobierno. Los chilenos cumplían una condición de tercer actor neutral, cuya lealtad no estaba ligada a las intrigas de las facciones porteñas. Las fuerzas chilenas eran nominalmente leales a la causa revolucionaria y general. Esta condición se demostró cuando el 8 de octubre de 1812 estalló la crisis. Los coroneles José de San Martín, Miguel Guillermo Pinto y Francisco Ortiz de Ocampo, acompañados de sus tropas que incluían a los emigrados chilenos, reunieron sus fuerzas en la plaza principal, hoy Plaza de Mayo. Juntos forzaron a la asamblea a cambiar la totalidad del gobierno. Tras intensas negociaciones, se decidió consultar a los representantes del pueblo para nombrar a los nuevos miembros del gobierno. Así nació el segundo triunvirato, compuesto por Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y nuestro ya conocido Antonio Álvarez Jonte, el mismo diplomático que en su momento reclutó apoyo para la causa en Chile. Los meses continuaron. La situación en Buenos Aires seguía crítica. Montevideo se mantenía como la capital realista, y desde allí las expediciones incursionaban río arriba, saqueando y hostigando las costas del Paraná.
Para detener esta amenaza, San Martín partió con 125 granaderos, viajando de noche y descansando de día. Recorrieron casi 400 kilómetros hasta la ciudad de San Lorenzo, donde se ocultaron en el convento de San Carlos esperando un desembarco enemigo. El ataque al contingente realista de 250 hombres con 2 cañones fue breve, de apenas unos 15 minutos, pero de una violencia inusitada. A pesar de la notable desventaja numérica, San Martín dividió inteligentemente a sus hombres en 2 columnas, atacando por flancos opuestos y logrando una sorpresa total. En medio de la carga, el propio San Martín cayó de su caballo, que había sido herido de muerte. El general estuvo a punto de ser atravesado por una bayoneta, pero fue salvado por la acción heroica del correntino Juan Bautista Cabral, quien moriría por salvar al Libertador. La victoria del 3 de febrero de 1813 fue completa. Los realistas huyeron precipitadamente, muchos de ellos arrojándose al río. Fue la única batalla que San Martín y sus granaderos libraron en suelo argentino. Pero al final de ese día no todo fue alegría. En el campo de batalla de San Lorenzo quedaron 14 granaderos caídos. Entre ellos había un chileno, el soldado Julián Alzogaray Coria, uno de los emigrados que, como recordaremos, había llegado con la división auxiliadora enviada desde Chile para apoyar la causa rioplatense. Julián Alzogaray Coria, el primer soldado chileno caído en combate por la independencia de la Argentina. 2 meses después de la victoria de San Lorenzo, la calma se rompió del lado chileno de la cordillera. El 18 de enero de 1813 había desembarcado en la isla de Chiloé un importante contingente realista al mando del brigadier Antonio Pareja. Pareja venía enviado directamente por el virrey Abascal con la misión de someter a los independentistas. Traía 5 naves, dinero, armas y uniformes. En Chiloé y Valdivia, ambas leales a la corona, engrosó rápidamente sus filas. Finalmente, el 26 de marzo de 1813, la flota desembarcó en Talcahuano. La reconquista de Chile había comenzado. En abril, estas noticias llegaron a Buenos Aires. Inmediatamente, Pedro Andrés del Alcázar solicitó a las autoridades argentinas permiso para volver lo antes posible a Chile. El permiso fue concedido, pero los chilenos no regresaron solos. Poco después de su partida, la Junta Argentina devolvió el favor, enviando una división de soldados al mando del teniente coronel Santiago de la Carrera. Estas tropas incluían figuras como Juan Gregorio de las Heras, fueron bautizadas como el Batallón de Auxiliares Argentinos y viajaron a prestar apoyo en las batallas de Chile. Las tropas chilenas de la División Auxiliadora llegaron a su tierra a comienzos de 1813 y de inmediato se pusieron a disposición del gobierno, teniendo destacadas participaciones en diferentes batallas. Sin embargo, el destino era inevitable. El 1 y 2 de octubre de 1814 murió la Patria Vieja en el desastre de Rancagua. Luego vendría la dolorosa huida de los patriotas y lo que quedaba del ejército chileno hacia la ciudad argentina de Mendoza. Pero incluso en la derrota se gestaría una de las hazañas más grandes de la historia militar, el nacimiento del Ejército Libertador y el mítico Cruce de los Andes. Pero esa es otra historia. Cornelio Saavedra, el presidente de la primera Junta Argentina, fue depuesto y perseguido por sus adversarios políticos. De hecho, en 1814, el director supremo Gervasio Posadas ordenó su arresto, obligando a Saavedra a exiliarse en Chile, pasando por La Serena y Santiago junto a su hijo Agustín de 10 años. Poco después, por pedido de su esposa Saturnina Otarola, el gobernador de Cuyo, José de San Martín, le concedió asilo político en San Juan. Su vida siguió ligada a la política y las armas hasta su muerte en Buenos Aires
a los 69 años la noche del 29 de marzo de 1829. Como ya mencionamos, su nieto Cornelio Saavedra Rodríguez fue un destacado político y militar chileno. Además, debemos recordar a su bisnieto, Carlos Saavedra Lamas, un eminente político, diplomático y jurista argentino, que fue galardonado nada más ni nada menos que con el Premio Nobel de la Paz en 1936. Antonio Álvarez Jonte, el diplomático que reclutó ayuda en Chile, fue reemplazado en su misión por Bernardo de Vera y Pintado, el futuro compositor del primer himno chileno. De vuelta en Argentina, Jonte formó parte del segundo triunvirato. Como integrante de la Logia Lautaro, tuvo la obligación de vigilar y asesorar al almirante Cochrane, pero su estrecha amistad con San Martín le valió el desprecio del marino británico. Jonte fue asignado como auditor del ejército de los Andes, pero no alcanzó a ejercer su cargo. Desembarcó en Pisco, Perú, y falleció el 18 de octubre de 1820 por una presumible tuberculosis. Manuel Dorrego, el entusiasta joven argentino que cruzó una y otra vez la cordillera llevando reclutas, regresó a su patria para luchar en las campañas del Alto Perú. Con el paso de los años, su vida siguió ligada a las armas y la política, y en 1827 asumió el gobierno de la provincia de Buenos Aires en medio de una gravísima crisis económica. Esto lo llevó a tomar decisiones drásticas e impopulares, que le granjearon poderosos enemigos. En diciembre de 1828, al regresar de la guerra contra el Brasil, el general Juan Lavalle, quien había luchado bajo el mando de Dorrego y participado en Chacabuco, ordenó su captura, consumando así el primer golpe de Estado de la historia argentina. Manuel Dorrego, sin ser juzgado, fue fusilado el 13 de diciembre de 1828 a la edad de 41 años. Al volver a Chile, el coronel Pedro Andrés del Alcázar participó activamente en la defensa del territorio. Tras el desastre de Rancagua, él y el teniente coronel argentino Juan Gregorio de las Heras desobedecieron una orden de José Miguel Carrera para evitar la emigración, protegiendo así a los refugiados patriotas en su éxodo a Mendoza. Ya en 1817, regresó con el Ejército Libertador, luchando en Chacabuco y otros combates. Pero en 1819, durante el periodo conocido como la Guerra a Muerte, Alcázar recibió la orden de evacuar la localidad de Los Ángeles. Mientras cruzaba el río Laja por el vado de Tarpeyanca, se encontró con una emboscada liderada por un viejo conocido que había cambiado de bando: Vicente Benavides. Sí, el mismo que mencionamos anteriormente y que tiene un capítulo en otro video de nuestro canal. Alcázar presentó batalla, pero tras 13 horas de combate, las municiones se agotaron. Sin opciones, decidió pactar una capitulación con Benavides. Se le permitiría ir a Santiago, pero debía dejar a sus oficiales como prisioneros, a quienes se les respetaría la vida. Benavides violó la capitulación. Sus guerreros mapuches lancearon y balearon al mariscal Alcázar y a todos sus hombres. Este trágico hecho ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre de 1820 y es recordado como la masacre de Tarpeyanca. La Expedición Auxiliadora de Chile en 1811 es el antecedente directo y la piedra fundamental de la estrategia militar continental que José de San Martín adoptaría años más tarde. El éxito logístico del coronel del Alcázar al cruzar los Andes con hombres y suministros proporcionó la prueba de concepto necesaria para la planificación de los cruces masivos en 1817. Pero más allá de la logística, la expedición estableció una política de integración de cuadros militares. Los soldados chilenos que se quedaron en Cuyo no fueron solo refuerzos, se convirtieron en una base humana y de mando que San Martín necesitaba para su ejército de los Andes, fortaleciendo regimientos cruciales.
El legado de la expedición auxiliadora de 1811 es, por lo tanto, el de un acto fundacional de la Alianza Andina. Demuestra que la emancipación del Cono Sur no fue un conjunto de esfuerzos aislados, sino un proceso de independencia estratégica que comenzó con la generosidad militar y política de Santiago hacia Buenos Aires. Este episodio marcó la pauta para futuras alianzas, haciendo de la columna auxiliar un pilar fundamental de la historia de la independencia sudamericana. Chile y Argentina son países hermanos, pero como en todas las familias, a veces los hermanos se pelean, pero por más que esto suceda, jamás va a cambiar la verdad absoluta de su origen común y de su hermandad fundacional. Y la historia de la División Auxiliadora de Chile es una prueba irrefutable de que la independencia de América no fue una suma de batallas individuales, sino un esfuerzo continental y recíproco. Fue el primer gran acto de hermandad que, a pesar de las diferencias y conflictos, jamás se borrará de nuestra historia en común. Y así hemos llegado al final de este video. Como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó esta retrografía, puedes dejarme un like, y si conoces algún dato extra o algún detalle que te gustaría compartir, te invito a que lo dejes en los comentarios. Por mi parte, es todo por hoy, me despido, hasta la próxima.